Buenas noches, profesora. Mi grupo y yo tenemos el agrado de presentarles las composiciones sobre las líneas. En este caso comenzaremos con la línea vertical. Es una línea de tipo de composición artística que se alimenta de todos los elementos, es decir, con una base de una línea vertical imaginaria. En ese caso, la línea vertical son aquellas cuyas trayectorias se realizan o en dirección arriba, abajo o viceversa. Como se puede ver aquí hay unas referencias sobre las líneas que eran en el tiempo antiguo, es decir, en la prehistoria. A continuación, mi compañera Nairobi Hurtado con la composición horizontal. Composición horizontal. Es una composición que tiene que ver mucho con el ser humano, ya que está a nivel del ojo. Eso es lo que nos da el horizonte. Es simple y efectiva para transmitir lo que reflejan las líneas horizontales. Las líneas horizontales dan paz y dan calmas. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Aquí la línea es horizontal y divide a la obra en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Y tengo otro ejemplo, bueno, a grandes rasgos podría decirse que las composiciones cuya estructura denominan es la horizontal, porque tienden a la estabilidad. Y bueno, tengo un ejemplo más que es muy conocido, que serían sobre los bodegones de Zurbarán. Bueno, profesora, mi nombre es Irwin Rodríguez, con cédula 8-954-265. Le vengo a presentar la línea de tiempo. Composición en cruz. Cuando unimos una línea horizontal y una vertical, tenemos una cruz. Las composiciones en cruz crean una especie de estructura estable y sugieren unión. Descendimiento de la cruz es una obra de arte el cual fue hecha el soporte. Lo conforman 11 tablas de robles del Báltico ensambladas en vertical. La obra tiene forma rectangular con un saliente en el centro de la parte superior en el que se encuentra la cruz y un joven encaramado en la escalera que ha ayudado a bajar el cadáver. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, Zaira Abrego. Me corresponde hablar sobre lo que viene siendo la composición con líneas y composición con círculos. La composición con líneas son un sistema para dirigir la mirada del espectador conduciendo su vista. Se denominan líneas de composición aquellas evidentes o sugeridas que resultan de la conjugación de los puntos y líneas de fuga, consecuencia de la perspectiva con la que muestran en la escena. De modo que se debe esperar pacientemente para obtener la mejor composición. En cuanto al valor y la carga del significado que pueden tener las líneas, podemos encontrar la verticalidad, la horizontalidad y las curvas. En una composición, las líneas pueden actuar de la siguiente manera: haciendo penetrar nuestra visión en la fotografía, guiando nuestras miradas por la imagen hasta el centro del interés y haciendo salir nuestra mirada del cuadro lo más suavemente posible. Composición con círculo. La composición con círculos sugiere seguridad y cierre. Una composición cuyos elementos son organizados de esta forma nos produce satisfacción, ya que nuestro cerebro tiende a completar el círculo que se intuye, creando una sensación de armonía y unidad. En muchas obras los artistas ordenan los elementos en una composición circular de forma natural y automática, sin ser consciente de ello, simplemente movido por un instinto de unidad, orden y equilibrio. La finalidad de toda composición circular es dirigir los ojos del espectador al centro del círculo, donde se supone que está el centro del interés de la obra. Como podemos observar en la diapositiva, vemos que son dos ejemplos de composición circular de la actualidad como tal. Composición en diagonal.
Comparte la simplicidad de los dos anteriores tipos de composiciones, pero generan una imagen con mucho más movimiento, ya que las líneas diagonales son más dinámicas que las líneas horizontales y verticales. Método. Es una regla de composición de la fotografía, la pintura y el dibujo. Por lo general, una foto es una forma rectangular con las proporciones 4:3 y 3:2, en la que por lo tanto hay que mirar a los cuatro bisectrices de los ángulos. Teoría. Según el MD, los puntos de atención se suelen encontrar con exactitud en 1 milímetro en una o más diagonales de 45 grados de uno de los cuadros ángulos de la imagen. A diferencia de las otras reglas de composiciones, el MD se utiliza para mejorar la composición. Fundamento. Es bien conocido que los diagonales, al igual que las isócranas, cero, el centro de gravedad y los ángulos, forman parte de las líneas de fuerza en un cuadrado y se considera que tienen mucha más fuerza que otras partes de un cuadrado, y todavía no se conocen investigaciones científicas que puedan confirmar la teoría del MD.